Hola, analicemos hoy el final ya prácticamente del gobierno del presidente Gustavo Petro y ya en plena campaña presidencial, un poco lo que se dijo hace 4 años cuando estábamos en las mismas circunstancias. La amenaza, entre comillas, fundamental que decía la extrema derecha y parte de la derecha y de ese hipotético centro, es que si escogíamos a Gustavo Petro como presidente, nos íbamos a volver como Venezuela. Recuerden ustedes que ese era el eslogan macro de la extrema derecha para vender miedo, es que si escogíamos a Petro nos íbamos a volver como Venezuela. Mucha gente ni siquiera sabía exactamente qué quería decir eso. Entonces, tratando uno de convertir el argumento en algo sólido, podríamos decir que fundamentalmente Venezuela, a través de todo el proceso del castrochavismo y fundamentalmente la nefasta década de Maduro, lo que hizo fue destruir su economía. Es decir, el término más objetivo que podemos decir para amenazar a otro país de convertirse en Venezuela es que un presidente intente acabar con su economía, porque eso fue lo que hizo el chavismo y el madurismo fundamentalmente en nuestra hermana República de Venezuela, que fue acabar con su economía. Al acabar con su economía, miren las cosas tan irónicas, bajo un principio absolutamente marxista, y es que si se cae la estructura, Marx decía que la sociedad era como un edificio, dentro del cual los cimientos eran la economía. Si se caía la economía, se caía la ideología, la política, hasta el arte, hasta la cultura. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, cuando Uribe y toda la extrema derecha y además algunos otros sectores nos vendían ese miedo, ese temor de que es que si escogemos a Petro, nos vamos a volver Venezuela, es decir, se nos va a acabar la economía colombiana. Pues la mayor ira que les da a todos los antipetristas es que llevan 4 años tratando de tumbar al presidente Petro, pero cada vez con una ira peor, porque saben que su argumento quedó desbaratado, porque saben que no es cierto, porque saben que la economía colombiana, si algo tiene en este momento, es algo que no nos entregó Duque, y es una solidez que les confieso, yo que voté por Petro, pero no esperé jamás que la economía colombiana tuviera la sanidad que tiene hoy en día. Por supuesto que con algunos problemas. Pero como las cosas tienen que objetivarse, miremoslo. El crecimiento de la economía colombiana fue del 3.6% en promedio. Eso es algo fabuloso y muchísimo más en un gobierno de izquierda. Pero miremos además la inflación, una inflación del 5.1%. Vaya, pregúntele a los argentinos que escogieron a Milei, vaya, pregúntele a la señora Vicky Dávila que se asesoró de los asesores económicos de Milei, cómo el precio de una Coca-Cola en Buenos Aires ha subido 14 veces desde que Milei es presidente. En Colombia la economía crece a 3.6 con una inflación controlada del 5.1%. Sí, en un gobierno de izquierda. Y miremos ahora el tema laboral, por ejemplo, que los empresarios que lloran por todo, lloran porque les aumentan el salario mínimo, lloran porque se aumentan los parafiscales, son una lloradora permanente, pero culpan de todo exclusivamente al costo laboral. Ellos no se equivocan en sus planes de mercadeo, ellos no se equivocan en malgastar la plata, ellos no se equivocan en ser derrochadores. No, no, no. Toda la culpa de las crisis de las empresas es nada más y nada menos que el material humano más importante, que son los trabajadores. Pero miremos las cifras. El desempleo se ubicó en el 7%. Es decir, desde hace más de 20 años no teníamos un nivel tan bajo de desempleo. Que hay mucha informalidad, claro que sí. En Estados Unidos hay un montón de informalidad. Claro, la economía formal es un reto de todas las economías. Pero que el nivel de desempleo esté por debajo del 10% en un país de la América Latina, además
con todas las presiones que el señor Trump ejerce sobre la economía mundial en este momento. Es un logro impresionante de este gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Un hombre que a nivel personal ha cometido muchísimos errores, muchísimos, pero que en el plano de la economía le ha dado a clases a más de uno. Así duela muchísimo reconocerlo. Así la extrema derecha esté tratando de vender la imagen de que es que el país va mal. No, las cifras en la economía no mienten. Ahora dicen que dato mata relato. Así es. Los datos matan el relato. ¿Que hay riesgos? Claro que sí. Hay un déficit fiscal importante. Pero a ver, cuando los economistas de la derecha colombiana siempre nos hablan del déficit fiscal, olvidan que ese es un riesgo que corre cualquier gobierno que piensa en proteger a la mayoría. Claro, ese es un riesgo país que corre todo gobernante serio que sabe que tiene que cubrir una serie de obligaciones con los más necesitados. Y ese es un riesgo, claro que es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero es un riesgo que solo aquellos que piensan en los más necesitados corren. Claro, para los tecnócratas como el doctor Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y todos estos señores de la derecha, más obviamente toda la parranda de uribistas, para ellos lo importante es que el país tenga un déficit fiscal impecable, prácticamente cero. Ahora, que no le den subsidios a la gente más vulnerable, de malas, ¿no? Que no se ocupen del CISBEN de los más pobres, no, de malas. Lo importante es que nosotros cumplamos con la regla fiscal. No, eso no lo hace un gobernante serio. Un gobernante serio corre riesgos en favor de proteger a los más débiles. Y eso es lo que en términos macroeconómicos ha hecho el gobierno de Petro. Aún con todos los yerros que él ha cometido en otras áreas, en esta tenemos que darle la razón absolutamente a las cifras. No nos convertimos en Venezuela. La estrategia mentirosa de la extrema derecha, esa hipótesis mentirosa de la extrema derecha, no se pudo comprobar. No es cierto que seamos Venezuela. Tenemos una de las economías más bollantes de toda la América Latina. Y el próximo gobierno que llegue, lo que tiene el reto es de mantenerla. Vamos a ver si todos estos genios del uribismo van a ser capaces de mantener este ritmo de solidez de la economía colombiana. Por eso, tengamos cuidado con el discurso que están manejando ahora. Mintió la extrema derecha hace 4 años y ya está empezando a mentir ahora, diciendo que el país dice que va súper mal. Hombre, no seamos mentirosos. La mentira es asquerosa en todas las actividades humanas y muchísimo más en la política. Así algún Maquiavelo pueda decirnos que mentir es válido en política, yo creo que no. Mentir no es válido nunca, ni en política, ni en la vida en general. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.